Entonces, cuando esta persona vino, pues dijimos, bueno, pues usted va a dejar de roncar, pero sinceramente no hay ninguna aguja para pinchando de una forma para quitar ese síntoma, ¿no? No hay una aguja para quitar ese ronquido, no la hay, sino que, como ya se irán ustedes acostumbrando, un síntoma es un síntoma, pero que se exterioriza, digamos así, ¿no? Pero que la causa, por supuesto, está en el interior. Entonces, esta persona, yo le dije que, evidentemente, aquí sí que tiene razón, ¿no? Por la observación que ha hecho medicina moderna, que en gordos, fundamentalmente, o en personas muy obesas, e incluso menos obesas, se da esta llamada de atención, precisamente por su poca vitalidad, como digo, en intestino grueso. Entonces ya se está afectando precisamente ese elemento metal, pulmón e intestino grueso, y también por una alteración entre la pareja de bazo y la pareja de hígado, fundamentalmente. Entonces yo le dije que quitando un poquito esa obesidad, pero no por un sentido estético, ni muchísimo menos, sino quitando esa obesidad, ese material, al ir disminuyendo, por supuesto que la energía iba a correr muchísimo mejor, iba a ser capaz de arrancar mucho mejor su pulmón, de tal manera que iba a poder captar mucho más oxígeno y, por supuesto, echar mucho más anhídrido carbónico, y por supuesto que en ese sentido se iba a liberar de ese aparato, pero liberar definitivamente, no tenía que estar ya sometido a la presión y a la incomodidad, ¿no? de dormir con una maquinita como si fuera astronauta, como decíamos antes, ¿no? Entonces también le iba a desaparecer una cosa que venía con mucha sed, mucho calentamiento en la boca, sobre todo en su lengua, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, hombre, pues cuando usted tenga mucha sed, esa lengua esté como muy gorda, como muy espesa, pues se dé un bocadito en la punta de la lengua y a ver si sangra un poco. Y en ese sentido, con cuidado, y en ese sentido ya verá cómo esa sed desaparece rápidamente, ¿no? Eso significa que esas parejas, como ya pintábamos anteriormente, esas parejas de madera y de bazo, vamos a pintar aquí un momentín, esas parejas de madera y tierra estaban apretando demasiado a ese elemento fuego, ¿no? Que era corazón Entonces, esta persona, digamos que un ronquido, lo podemos poner, este síntoma aquí, ¿no? Este síntoma, ronquido, como decimos, ya puede ser directamente achacado, digamos, fundamentalmente a esa poca vitalidad de ese intestino grueso, precisamente por una alteración de su padre, en ese sentido, que era la unidad de tierra, este bazo, ¿no? Porque está haciendo demasiado esfuerzo, digamos, por mantener tanto metabolismo de tanta grasa acumulada, y por supuesto afectado por una cosa que es humedad por su líquido que va acompañando a esa grasa. Recordemos que una simple molécula de grasa necesita a su alrededor como mínimo de 6 a 8, incluso 10 moléculas de agua, con lo que esa grasa va a ser mucho más... ese bazo va a tener que hacer mucho más trabajo para movilizar, para mantener todo ese metabolismo de grasa y del líquido linfático. Bueno, por supuesto, si ustedes viesen las piernas que este señor tenía, endurecidas, con unos signos de fóvea, cuando metíamos el dedo, pues no regresaba la piel a su sitio, sino que se quedaba como unos bultitos, ¿no? a la presión con el dedo, el signo de la fóvea. Entonces, fundamentalmente, este síntoma ronquido está aquí, pero es que normalmente las enfermedades, y ese es el concepto que carece la medicina moderna, las enfermedades nunca vienen machacadas, digamos así, o tienen el origen en un órgano o en una víscera, sino que normalmente vienen afectados por dos parejas de órgano, incluso tres. En este sentido, pues claro, tenemos aquí síntoma, ese R de ronquido, incluso anosmia podemos decir también aquí, ¿no? Pero
siempre viene afectado por su padre, que es el elemento, esto es metal, esto es tierra, el padre, o sea, de la tierra sale el metal, digamos así, entonces viene afectado precisamente por este elemento tierra, pero también lo afecta muchísimo, muchísimo su elemento fuego, de tal manera que, ya decíamos, ¿no?, cómo iba la energía, iba de un elemento a otro, pero la dominancia o la percusión hacia un término negativo, digamos así, siempre iba machacando de esas maneras, ¿no? De tal manera que el elemento fuego es dominante siempre sobre el elemento metal. En este caso, corazón puede fastidiar ampliamente pues, a pulmón. De todas maneras, ya les hemos explicado alguna vez que cualquier enfermedad pulmonar, recuerden ustedes cuando cualquier novio pues sangra por la nariz, es que quizá está muy nervioso, entonces nervioso de su corazón, entonces por ese pulmón, por esa última parte o esa entrada, esa recepción de pulmón, por ese calor excesivo que le está mandando este corazón, empezaba a sangrar, ¿no? Y porque en este sentido ese bazo que tenía todos los elementos de carne y de inflamación o antiinflamación, esta persona, este novio tan sumamente obsesivo, obsesionado y con tanto problema que le está, entonces está nervioso y está obsesionado, por tanto ese pulmón es cuando empezaba a echar sangre. En este caso pues puede ser sumamente parecido, con otros síntomas distintos, pero ya vamos relacionando. ¿Qué ocurre? Que evidentemente a este señor tan sumamente obeso, entre estas dos parejas de órgano van a machacar directamente a este corazón, ¿no? Por eso, pues, tantísima sed, tantísimo calor en la boca, tantísimo, ese corazón no va bien, muchas veces sufría de esas palpitaciones, eso ya es un síntoma de hígado que no es capaz de alimentar suficientemente a corazón y dejarlo tranquilo. Consecuentemente, este corazón se va a poner mucho más nervioso, este elemento fuego, y va a pegar directamente a su nieto, que es intestino grueso. Pero es que aquí tampoco se va a quedar la historia. Esto es una multa suficientemente pequeña, ¿no? Entonces no la quiere pagar, y este elemento metal, por la misma relación, va a machacar precisamente a esa, va a dominar, digamos, negativamente hablando, va a dominar a ese elemento madera. Es como si el puñal de metal puede traspasar perfectamente ese elemento madera, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, quiero decir que de una simple tontería, podemos decir así, ¿no?, como es tan frecuente y lo sufre tanta gente y nadie se muere de un ronquido, pues esto ni es grave ni es nada. Yo no estoy diciendo ni estoy metiendo miedo, porque esta medicina no es para meter miedo, sino quizás sea una forma como una explicación, un término, digamos, más amplio en ese sentido, el por qué vienen los síntomas, ¿no? Quiero decir que a partir de un simple síntoma ya podemos ir sabiendo qué es lo que está ocurriendo en esa rueda, en ese cuerpo, por esa teoría de los 5 elementos. Entonces, es cuestión de ¿qué? Bueno, tranquilizar precisamente este corazón. Pero, ¿cómo tranquilizándolo? No, el corazón no lo vamos a tocar en ese sentido. Vamos a tranquilizar precisamente ese elemento madera, sobre todo hígado. Por eso decíamos que no tuviese, él personalmente no tuviese el favor que se podía hacer a sí mismo, no tuviese tantísimas emociones tan grandes y tan fuertes, y tantísimas ambiciones, para dejar más tranquilo, más relajado ese hígado, independientemente de que, bueno, yo le comentaba que no podía tomar tanto marisco y no comer tantos, pues tenía que adelgazar para dejar precisamente ese elemento madera más tranquilo y que no pudiese alimentar de mejor manera ese elemento fuego. Y consecuentemente tonificación, digamos, bueno, tonificar es la palabra, aumentar la fuerza de ese bazo, de esa unidad de tierra, precisamente para movilizar más esa grasa, para movilizar más ese agua, y por supuesto este intestino grueso, con esa tonificación, íbamos a hacer que esa vitalidad aumentase. Entonces rápidamente esos síntomas en 48 desaparecen, pero el que desaparezca ese síntoma, que no tiene ninguna importancia per se, no significa que esta persona esté curada, ni muchísimo menos, porque esa pérdida de peso tiene que ser evidente, vamos, si no, pues
a los 2 o 3 meses pues volverá exactamente a sufrir de las mismas llamadas de atención, ¿no? Independientemente, y por supuesto tonificación de para esa fonía de ese vientre inferior, precisamente para la eliminación de ese agua. Y entonces, bueno, ahora me viene esta cosa a la cabeza, que en consulta me decía una señora que por qué los médicos mandaban 3 litros de agua, recomendaban pues para beber, ¿no? Entonces, y nosotros, pues en un tratamiento de estos y otros muchos, decimos que no hay que beber agua, que el beber más agua, por supuesto que va a orinar más, pero es que orinar más no significa que vaya a orinar mejor. Entonces, no es una cuestión de más agua o menos agua, hidratación o deshidratación, sino que el problema está de distribución. Entonces, una persona obesa a mí ya me dice que en su cuerpo hay mucha humedad como factor etiológico para cursar una serie de sintomatología y, por supuesto, provocar un tipo de enfermedad. Entonces, por supuesto que nosotros decimos que una persona se debe de beber, digamos así, e incluso los antiguos también lo decían, se tienen que beber sus propios edemas, se tiene que beber su propia agua biológica que la ha puesto ahí. Por supuesto, a un gordo o a una persona obesa que está hinchado y que está, bueno, las manos de sus riñones, o digo, los pies de sus riñones y las manos de su corazón, que ya decíamos, incluso la cara y el pelo y hasta el vecino de arriba, hay que tonificar precisamente, se tiene que ir bebiendo ese agua suya y no beber agua porque no se va a deshidratar ni le va a pasar absolutamente nada. Sería una gran tontería que luego yo le dijera, pues usted como un régimen especial, coma usted setas. No, setas tampoco. ¿Por qué? Hombre, la seta, ¿dónde crece? En los sitios más humedosos, entonces va a tragar directamente más humedad en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces con este caso, esta persona, por supuesto que se va a liberar de su ronquido, precisamente por esa tonificación de ese elemento metal, con esa tonificación de esa tierra y esa sedación, digamos así, de ese elemento madera y tranquilizando, dándole más marcha a ese corazón en última instancia, ¿no? Entonces, por supuesto que su olfato, por supuesto que empezará a oler, aunque luego le dé mucha envidia, ¿no? Pero por supuesto, y lo más importante es que va a quedar liberado de esa máquina de oxígeno por esa enfermedad nueva que ha venido entrando, esa apnea, Cuando las personas están roncando, se queda ese ronquido completamente parado y parece ser que luego no respiran, ¿no? Como si se quedasen muertos en unos segundos, ¿no? Por supuesto que esta persona, con su poca capacidad para liberarse de ese anhídrido carbónico, pues entonces hacía que estuviese deprimido. O sea, su sistema nervioso en general estaba más deprimido, estaba más lento de reflejos, ¿no? Por su poca vitalidad precisamente, y unido a ese CO2 que había además, que no limpiaba de su cuerpo, pues lo que más le gustaba era dormir, pero de un sueño que por supuesto no era reparador, en el sentido de que dormitaba durante muchas horas en el día, le era muy difícil, y encima para su profesión, conducir, y ampliamente peligroso, y por supuesto era muy curioso la sed que este hombre tenía, estando encharcado como estaba, ¿no? O sea, y la cantidad de agua que bebía, pero por litros diarios, ¿no? Sin embargo, pues las pérdidas por orina pues no eran muy significativas, según decía él, para lo que él tomaba, ¿no? Las entradas que él tenía con las que expulsaba, ¿no? Entonces, por esa sed tan grande, yo le dije, digo, esto es por su corazón, por su nerviosismo, por su cansancio de corazón. Entonces, pues es que es lógico, a mí lo que no me entra en la cabeza, bueno, no le entraron muchas cosas, ¿no? Ahora sí que le entran porque está medio dado de alta, ¿no? Entonces ya es otra persona, gracias a Dios. Entonces yo le decía que esa sed era precisamente por ese nerviosismo, ese cansancio de corazón de su elemento fuego, ¿no? También es cierto que
Era una persona cuya sangre, cuando hacíamos analítica de sangre, yo le hice una, pues venía con unos valores hematocritos, bueno, eso significa que su sangre era muy gorda, digamos así, ¿no? Tenía muy poco líquido en comparación con la cantidad de células que por esas venas circulaban, ¿no? Entonces, aparte de la grasa, por esa gran cantidad de grasa, pues arrastraba a muchísima agua para su propio depósito, ¿no? Y por supuesto, otra de las causas que les estoy aquí diciendo, por causas de sed, pues es el tipo de la enfermedad esta diabetes, ¿no? Pero en este caso, esta persona, gracias a Dios, pues no ha llegado a ser diabética, ¿eh? Entonces ya con este pequeño síntoma que hemos estado hablando, de este ronquido, la cantidad de cosas que podemos ir sacando, ¿no? En el sentido, no como medicina moderna que nos tiene acostumbrados, un signo es aparte de esto, sino que normalmente un signo o un síntoma es igual a un órgano. Entonces la enfermedad está afectando a ese órgano y ya se olvidan ese concepto. Hasta hoy pues ha sido así. Yo no sé qué pasará a partir de mañana, pero el concepto, una persona enferma, no solamente por un órgano, ni primariamente ni secundariamente, sino que, como ya hemos visto en este pequeño esquema, en este circulito, por un simple ronquido, pues donde están afectados precisamente dos o tres parejas de órganos o parejas de elementos distintos, con la significación que ustedes ya van comprendiendo día a día, ¿no? Bueno, espero que no les haya cansado demasiado. Gracias por su atención. Ya me perdonarán por darles tantos esquemas e incluso repetir tanto las cosas, pero yo sigo estando agradecido y por eso ya solo me queda despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala, pues hasta luego.